Hola, profe, buenos días. Hola, ¿cómo me escuchas, Mayra? ¿Se escucha bien? Ah, ok. Bien, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y para terminar un poquito antes, porque ahorita van a exponer sobre el proyecto integrado. Bueno, primero que nada te agradezco que estés conectada. Ahí ya puedes ver lo que hay en la pantalla. Sí, profe, ya se ve. Gracias. Hablar de monopolios, hablar de duopolios, es hablar de empresas de producción, lo que hemos venido estando hablando, y hay que comprender que el mundo cambió prácticamente en el siglo pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial entró en una era de consumismo que no había antes. Antes de la Segunda Guerra Mundial había muy pocas empresas dedicadas a la fabricación de un producto o de un bien, como se le dice en economía. Después de la Segunda Guerra Mundial empieza la fabricación eh, masiva. Se dan cuenta de que pueden enriquecerse en un sistema capitalista, el modelo económico basado en la deuda. Pues el obtener dinero es el que empieza a predominar en todos los países de Europa. Los que estaban devastados por la guerra se empiezan a recuperar y empiezan a adoptar el modelo capitalista, ¿no? Las empresas empiezan a establecerse y empiezan a producir a gran escala. Y aquí es cuando empiezan a surgir más que nada los monopolios. Los monopolios, como nos dice aquí la lectura, es la situación en la cual una mercancía o servicio es provista por un solo vendedor nada más. Se empiezan a crear inclusive bienes que no existían en, en aquella época todavía. Hay que recordar que todo esto que nosotros estamos observando, el comportamiento de la economía, está basado en el consumismo, en obtener cosas para satisfacer nuestras necesidades, y estas mismas cosas se van creando con el paso del tiempo. Inclusive en la actualidad vemos ejemplos de monopolios, por ejemplo, las redes sociales, como es Facebook, es un monopolio. Cuando salió WhatsApp, que le estaba compitiendo, lo que optó por hacer Facebook fue comprarlo. Cuando salió Instagram, primero fue Instagram, también lo compró, ¿no? Entonces, Facebook en la actualidad pues es un ejemplo de un monopolio que se está aplicando debido a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Y así estamos viendo nosotros por el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, Netflix también abarcó un mercado monopolista en donde nada más él otorgaba ese servicio porque Netflix creó la plataforma de streaming, ¿sí? Entonces, llegan los competidores, se dan cuenta de que pueden construir sus propias plataformas, tomando el ejemplo de Netflix, y ahorita ya tiene competencia de plataformas de streaming como es HBO, las pocas que yo conozco, Amazon Prime. Por allá en Estados Unidos hay varias plataformas que solo se pueden observar en Estados Unidos y en el sur también, en el sur de América. Lo interesante aquí es cómo se crean los bienes y luego después entra la competencia. Entonces, platicando un poquito acerca del monopolio, dice, dado que en la práctica es corriente encontrar sustitutos próximos para la mayoría de los bienes y servicios, los monopolios absolutos son bastante infrecuentes. eh, es muy normal, y más en los tiempos actuales en donde China llega al mercado y todo lo que existe en cuanto a bienes, productos para satisfacer necesidades, pues China lo hace exactamente igual, ¿no? Inclusive copia la misma marca. Ya no es muy poco casual el observar que una empresa se dedica a fabricar un producto, nada más ellos. Pero sí existen empresas que actúan como monopolios.
porque hay empresas que inclusive aquí en México obtienen la mayoría del mercado. Este es el ejemplo de Pemex. Pemex hasta el 2017 con la reforma energética llegó a obtener el mercado aquí de México. El modelo de Pemex era muy interesante porque tú tenías el capital para poner una gasolinera y Pemex te decía, está bien, pero como yo controlo el mercado de todos los combustibles, más que nada la gasolina y el diésel, que es lo que se vende aquí en México a gran escala, entonces tú tienes que seguir mis reglas. Y para poner una gasolinera debes de tener la infraestructura como yo quiero. Y por eso todas las gasolineras se parecían. Todas eran iguales, traían los mismos overoles feos, esos que tienen los trabajadores. Bueno, mi gusto personal no me gustaba. No le daba identidad y no cambiaba su color ni su imagen. Las gasolineras también, inclusive todavía la mayoría que tienen el logotipo de Pemex actúan de la misma manera. Parecen todas iguales, ¿no? El propósito es de que hacerles ver al público que pertenecen a la familia de Pemex. En el 2017 entra la nueva reforma energética y entra la libre competencia aquí en México. Era un monopolio porque el gobierno, las leyes, así estaban establecidas. Con la entrada de la libre competencia, Pemex tuvo que hacerse a un lado y dejar entrar a gasolineras como por ejemplo Chevron, Exxon, inclusive el Oxxo Gas, creo que también hay gasolinera Soriana, yo he visto aquí, y diferentes compañías de varias partes del mundo que empezaron a entrar con sus propias gasolinas. Inclusive aquí localmente hablando hay una gasolinera que pues ahí se dice que lava dinero y muchas cosas turbias, pero se llama Lucky Gas. No me consta, ¿verdad? Pero les expongo el caso. Esa gasolinera no está ubicada en otras partes de México ni del mundo, nada más aquí en Durango. Entonces, cualquier persona en la actualidad que quiera poner su gasolinera, pues puede ponerlo con su logotipo. Y ya existe la libre competencia, se rompió el monopolio. Bimbo es un caso que vende un tipo de pan que se consume en todo el mundo, pero este tipo de pan lo creó Bimbo. Hubo un periodo en el que una empresa, creo que era estadounidense, que se llamaba Wonder, Pan Wonder, le hizo la competencia, pero Bimbo lo compró. Entonces Bimbo se convierte en el monopolio, hablando de una industria privada de este giro, y en donde Bimbo, volvemos a repetir, hace nada más este tipo de pan. Pero si a otra empresa se le ocurriese hacer este tipo de pan, algo similar al que hace Bimbo, tendría competencia, pero no lo hace porque Bimbo está muy posicionado y porque significaría entrar a un mercado en donde Bimbo va a seguir actuando como monopolio, porque nadie se lo va a quitar. De hecho, Bimbo está en varias partes del mundo. Otro monopolio que existe aquí en México es Televisa y TV Azteca, por más que, bueno, esto está terminando también. En la actualidad hay muy poca gente que ve televisión abierta, pero sí tienen su mercado. La mayoría de la gente busca una plataforma de streaming o busca el megacable o el dish. Ya es muy raro, pero Televisa sigue todavía funcionando por las condiciones del mercado como monopolio, igual que TV Azteca. Por ejemplo, cuando transmite algunos eventos nacionales como es el fútbol, por ejemplo, eventos internacionales como el Mundial, como diversas ligas en otras partes del mundo, como los Juegos Olímpicos. Televisa casi siempre es la única plataforma y TV Azteca. Televisa le presta los servicios a TV Azteca, pero Televisa es una de las empresas más grandes a nivel mundial. Entonces, un monopolio, para cerrar este tema, se va creando cuando va
generando un producto para satisfacer una necesidad. Algo nuevo, se crea el monopolio. Y después van a llegar diversas empresas a competir, siempre y cuando exista el mercado para poder competir entre varios, ¿no? Otra de las llegadas, me acuerdo, de productos en los últimos 10 años, 15 años, vamos a llamarlo así, son los teléfonos celulares. Al principio iPhone era un monopolio, porque lo creó Steve Jobs, el teléfono celular inteligente como lo conocemos, y después empezaron a sacar diferentes compañías teléfonos iguales. Ya existían teléfonos celulares, por ejemplo, BlackBerry tenía su teléfono celular antes de que se creara el iPhone, pero con las características actuales, no. Con las características actuales, iPhone se posicionó como un monopolio y hasta la fecha, yo creo que en los últimos años se ha roto el monopolio, porque ya hay mucha gente que piensa que los teléfonos Samsung o Huawei salen mucho mejor que los iPhone. Bueno, entonces son ejemplos de monopolios. Dice aquí abajo, cuando una empresa está en una situación monopólica, tiene ganancias extraordinarias, pues puede aumentar los precios de venta y con ello la tasa de beneficio más allá de lo que se le permitiría a una situación de competencia perfecta. Entonces ellos controlan el precio, ellos saben, una empresa se me vino a la mente que pues es una empresa que actúa como un monopolio, aunque tiene competencia directa, pues nadie le llega a la Coca-Cola. Y la Coca-Cola, ¿cuánto quiere? Sube sus precios. Y tú sigues comprando Coca-Cola porque a la mayoría del mercado le gusta la Coca-Cola. Llegó un momento en los 80 y 90 en la que Pepsi sí le compitió fuerte, pero se rompió Pepsi, ya no tuvo esa capacidad. Sí había gente que prefería el refresco de la Pepsi en lugar de que el de la Coca-Cola, y al final de cuentas, pues la Pepsi se hizo a un lado, malas decisiones comerciales. La Coca-Cola al principio del 2000 tuvo una reestructuración importantísima que le permitió abarcar más mercado a nivel mundial. Estábamos viendo en una clase que se llama análisis de casos este ejemplo, lo que la Coca-Cola hizo en el 2000 y que la Pepsi dejó de hacer, que no fue otra cosa más que tomar decisiones y darle más participación a los mercados locales con un control fijo allá en Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta. Entonces, pues le permitió que se abriesen más en todo el mundo y Pepsi se mantenía arraigado nada más en sus costumbres antiguas, y lo que le permitió que la Coca-Cola se fuera expandiendo más y ser mejor y ganarle el mercado a la Pepsi. Entonces, por eso hablar de monopolios, creo yo que es hablar de empresas nuevas, empresas que van creando productos, pero que también van controlando el mercado, van controlando el precio, y empresas que hasta a veces caen en su zona de confort, o al contrario, empresas que gracias a que hacen las cosas de diferente manera, le ganan a otras empresas. Y luego pasamos a hablar de la competencia perfecta. Ahí dentro de la competencia pura y perfecta, primero, ¿qué es la competencia? Dice, es una situación en la cual todos los agentes económicos tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado y de elegir a quién compran o adquieren estos bienes y servicios. Cuando existe la competencia, existe el libre mercado, dice que existe oferentes y existen demandantes, existen consumidores también. Entonces, cuando las empresas empiezan a producir, pues empieza a fluir la economía de un país. Dice, esta situación manifiesta el derecho y la posibilidad material de los agentes económicos de poder hacer elecciones, y dice un elemento importante en la libertad individual. Hay países en donde, por ejemplo, no permiten que existan varias empresas que vendan el mismo producto porque controlan ellos el mercado. Países socialistas o países, principalmente los países socialistas, en donde ellos controlan las empresas y la producción. Y no hay libre mercado. Y cuando no hay libre mercado, pues prácticamente no hay
No hay una disminución al precio. El gobierno a veces controla el precio de los productos y es bien difícil poder tener diferentes opciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tú te das cuenta, si te gusta el cine, pues tienes varios cines para tomar la mejor decisión. Si te gustan los chocolates, pues tienes varios chocolates para comprar. Y la mayoría de las empresas en la actualidad tienen diferentes proveedores acerca del mismo bien y esto produce que exista el libre mercado. Dice que abajo, la competencia pura y perfecta es un modelo de la teoría económica de la escuela neoclásica, que describe una estructura de mercado hipotética en la cual ningún productor ni consumidor dispone de poder para fijar los precios ni sobre las decisiones de los demás agentes. Y además, todos tienen el mismo acceso a la información, lo que supone una igualdad de las posiciones de origen en la relación mercantil. Entonces, pues prácticamente aquí no se generan monopolios, es el lado contrario a los monopolios, aquí lo dice abajo, la competencia pura y perfecta es cuando fluye la economía y existen diferentes empresas que no tienen el control total del mercado. Cuando hay muchas empresas, tomando el ejemplo de los cines, aquí en Durango, pues hay tres cadenas de cines, Cinépolis, Cinemex y City Cinemas. Y City Cinemas es una marca, no sé si sea de Durango, creo que sí empezó aquí, tenía 2 o 3 cines nada más en la República Mexicana, pero es de una familia. No es una cadena grande con socios comerciales en donde existen en varios estados. Ahorita ya, pero cuando empezó hace unos 10 años más o menos, no. Pero se fue posicionando, ahorita ya funge también como una opción para poder ir al cine, aunque la gente a veces prefiere por los servicios, por la calidad o hasta a veces por la atención, los otros cines, pues City Cinemas es una empresa que está compitiendo. Es un ejemplo para poder observar, ver el mercado de los cines y que las empresas se reparten el mercado de manera proporcional. Dice aquí, eh, dice, cada mercado debe cumplir 3 condiciones. Primero, el número de compradores y vendedores es muy amplio, con lo cual la oferta o la demanda de cada agente es sin importar con respecto a la oferta o demanda total. O sea, hay para todos, ¿verdad? Dice, la homogeneidad de los productos, los bienes intercambiados son similares en calidad y características. Un producto de mejor calidad constituye entonces otro mercado. En la realidad, los bienes más homogéneos son las materias primas y los productos de agricultura. Es otro de los puntos que se necesita para que se dé la competencia perfecta. Dice que los productos, todos los bienes, son similares en características y calidad y, bueno, en precio también, ¿sí? En precio también suelen ser muy similares. Tomando el ejemplo de la Coca-Cola, porque mucha gente dice, no, es que la Coca-Cola sí tiene competencia, la Pepsi, pero voltea a ver sus precios. Los precios de la Pepsi es casi la mitad de lo de la Coca-Cola. Fue la única manera de mantenerse y permanecer en el mercado. Un refresco de la Coca-Cola te cuesta de 600 mililitros 15 pesos y de la Pepsi te cuesta 10 pesos. Entonces sí es una disminución del precio considerable que permite seguir en el mercado y aún así la gente prefiere comprar Coca-Cola. Dice la tercera condición que la transparencia de la información. Dice la información perfecta de todos los agentes sobre todos los demás y sobre el bien intercambiado debe ser gratuita e inmediata. Aquí empiezan las alianzas estratégicas de las empresas. Estas mismas empresas tienen información y entre ellas fluye la información, no se lo guardan. Inclusive suele haber alianzas para, hablando por ejemplo de los cigarros, las empresas de los cigarros se ponen de acuerdo para subir el precio de los cigarros. No lo toma una empresa nada más la decisión, sino que la toman todas las empresas de los cigarros para poder subir el precio. Cosa que cuando existe un monopolio, aunque no se vea el monopolio, por ejemplo lo de la coca, pues la coca sube el precio cuando él quiere y la competencia debe de subir el precio o lo mantiene estable, pero a la Coca-Cola no le importa porque sigue abarcando la mayoría del mercado. A pesar de tener competidores, actúa como un monopolio.
Entonces, esta situación de mercado quiere decir que existe un ganar-ganar para todos, inclusive para los consumidores. Y va de la mano con el oligopolio. El oligopolio, pues dice que es aquella situación de mercado en que la oferta de un producto está limitada a un pequeño número de empresas. Es una situación algo menos extrema que la del monopolio o el duopolio, aunque en la práctica puede acercarse bastante a ellas. Entonces, los oligopolios son empresas que tienen interdependencia entre ellas y que participan en el mercado. Pero las empresas grandes, ¿no? Digamos, por ejemplo, tomando el ejemplo de los cines, Cinemex y Cinépolis, pues es el duopolio, es el oligopolio, perdón, de aquí de Durango. Y City Cinemas, pues no le llega, la verdad, a los talones de estas dos compañías, porque traen arrastrando un nombre, una marca diferente eh, desde años atrás, ¿no? Una estrategia comercial increíble en toda la República Mexicana, inclusive existe en Estados Unidos también este tipo de cines, entonces es un oligopolio. Dice, en condiciones de oligopolio se genera normalmente una fuerte interdependencia entre las diversas empresas que participan en el mercado. Cada una de ellas sabe que sus decisiones sobre cantidades o precios afectará directamente las decisiones de las restantes, lo que no ocurre cuando las empresas competidoras son muchas y el mercado está atomizado. Entonces, si Cinema sube sus precios de los boletos, pues le va a afectar a Cinépolis, o le va a beneficiar a Cinépolis. Entonces, entre ellos dos se empiezan a poner de acuerdo para poder subir los precios, porque no le conviene estar en competencia tanto ni de la una ni de la otra. Cinépolis y Cinemex, perdón, no Citicinema. Citicinemas fluye, ¿no? Ahora sí que va observando el mercado y si ve que le suben un poquito allá, pues igual y lo deja más barato porque ellos piensan que le va a beneficiar. Bueno, y luego nos habla acerca de diferentes situaciones que intervienen tanto en los monopolios, empresas también, que en la actualidad pues funcionan más que nada. Esta condición de mercado es lo más usual que vemos junto con la competencia perfecta. Y en general, por ahí entra también otra característica que son los duopolios, que son empresas que se encargan, nomás que no viene aquí ya en sus temas, porque ya eran muchos temas, no, son empresas que se encargan de fabricar nada más productos que son muy escasos. Por ejemplo, los uniformes de los soldados los hace una empresa en cuestión, una empresa nada más que está certificada y garantizada para fabricar los uniformes de los soldados. Así hay diferentes tipos de empresas que se encargan de elaborar productos que son muy poco frecuentes en el mercado y que inclusive la mayoría de la gente no los consume, ¿sí? Por ejemplo, las partes de los aviones espaciales, de las naves espaciales, pues las hacen un tipo de empresas nada más especializadas en donde es muy raro que tengan competencia porque no les va a consumir el mercado. ¿Quién más quiere hacer naves espaciales? Entonces, el mercado es muy reducido porque no es para la venta al público, porque el público no le interesa y no los consume. Así hay muchos ejemplos que nada más están enfocados a X tipo de consumidores. Bueno, esto en general fue la explicación. Vamos a dejarlo hasta aquí porque ahorita vienen los proyectos integrados. Y nada más decir que estos archivos se hicieron de la manera más clara posible para que ustedes pudieran entender y se vio en sus evidencias. Yo estuve leyendo sus evidencias y se vieron cómo realmente lo comprendieron en sus conclusiones, ¿no? Bien, Mayra, ¿me escuchas? Nada más para pasar si tienes alguna duda. No sé si me escuchas, Mayra.
¿Tienes alguna duda? Bueno, tengan un excelente día, chavos, échenle ganas. Falta un tema bien interesante que es... Sí, profe. A ver, no te escuché casi, ¿puedes Así volverlo lo a repetir? escucho. Y no me queda ninguna duda. Ok. Gracias, Mayra. ¿Me escuchan, Sí, ya te escuché. profe? Es que está como que desfasado el audio. A ver, necesito que me ayudes a hacer un ejercicio, este, para ver qué tanto está desfasado el audio. Yo voy a decir tu nombre y tú me contestas nada más, lo que tú quieras, ¿sale? Voy a contar los segundos que está desfasado el audio. Mayra, bueno, ya se fue. De modo, gracias. Hasta luego.